Hoy nos toca el capítulo número 1 del libro de Jueces. Comenzamos un nuevo libro. El capítulo número 1 del libro de Jueces, que tiene por título el capítulo: Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Ahimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Asca, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, y él le dio Asca, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dijo: las fuentes de arriba. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Cananeo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio,
a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a 3 hijos de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad. Y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bexean, ni a los de sus aldeas, ni a los del Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario, o sea, le sirvieron como esclavos. No los arrojaron, pero los dejaron como que sirviesen como esclavos, hicieran trabajo forzoso. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alat, en Asid, en Elba, en Afec y en Reot, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anac, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anac. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del cananeo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí vemos, yendo otra vez nuevamente al principio, que aconteció después de la muerte de José, que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Después de la muerte de Josué, consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros, le dijeron, subirá primero a pelear contra los cananeos? Recuerden que, aunque ellos habían conquistado, todavía habían tribus que faltaban por conquistar sus tierras. No habían podido todavía conquistar todas las tribus, la totalidad, sus tierras. Entonces aquí vemos que muere Josué. Aconteció después de la muerte de Josué
que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Fíjense que aquí comenzamos. El Padre, el Dios Todopoderoso, ¿cómo comienzan? Dando una palabra. Ellos ya tenían una promesa de antemano, de muchísimos años atrás, de que Dios iba a entregar la tierra de Canaán, que esa tierra era para el pueblo de Israel, sus hijos. Ya eso era una promesa que ellos tenían. Se los dio a sus padres, una promesa. Entonces vemos que esa promesa se cumplió ahí presente en ese tiempo. Entonces ellos están todavía conquistando las tierras que faltaban, las tribus. Entonces aquí vemos que el que salteó, el que dijo el Señor, el primero que iba a la guerra, fue Judá. Dice, y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Fíjense cómo Dios habla. Dios mismo fue el que escogió y dijo, va a subir Judá. Y fíjense las palabras de Dios mismo. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Si ya Dios dio una palabra, ellos, y tanto como nosotros hoy en día, tenemos que cuidarnos de las cosas que vemos y de las cosas que escuchemos. Porque de repente nosotros vemos, Dios dio una palabra, pero lo que vemos delante de nosotros es algo terrible, algo fuerte, algo que, no, yo no voy a poder, Dios mío, no. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Si yo ni siquiera sé predicar bien, yo ni siquiera sé expresarme bien. Si yo me paro ahí delante de la gente y será para desmayarme. Dios dio una palabra. Entonces cuando Dios habla, yo tengo que creer, vamos a decir así, ciegamente a lo que Dios me dice. Si Dios dijo aquí, he aquí, yo he entregado la tierra en tus manos, en sus manos, eso es lo que yo tengo que creer. Por eso que cuando Dios da una promesa en la Biblia, los hijos, hijas de Dios tienen que enfocarse en esa promesa que Dios habla allí en la palabra. Tenemos que tomar esa promesa y creer lo que Dios dice, sin importar lo que nosotros veamos. ¿Cuál era el problema que se le estaba presentando a algunas tribus? De que ellos estaban viendo al enemigo muy poderoso. Ahí tienen carros de hierro. Es mucha la gente. Veían con sus ojos naturales y se llenaban de temor. Les daba temor. Entonces se les olvidaba de que Dios les había dado una promesa. Se les olvidaba de que Dios había dicho, he aquí que yo entrego la tierra en tus manos, en sus manos. ¿Quién era el que iba a pelear con él, por ellos? Era Dios. Dios era el que iba a pelear por ellos. ¿Quién es el que da la victoria? Dios. Y hoy en día es lo mismo. Dios nos da a nosotros una palabra, pero de repente vemos una situación difícil, de repente vemos las cosas contrarias. Así veamos las cosas contrarias. Nosotros debemos estar enfocados en lo que nuestro Dios nos dijo, en lo que Dios habló. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y todo lo que Dios habla, lo cumple. Entonces no importa lo que podamos escuchar, no importa lo que podamos ver. Si nosotros creemos en la palabra del Señor, el Señor, ¿quién es el que va a pelear por nosotros? Es nuestro Dios. ¿Quién es el que da la victoria? Es nuestro Dios. Nosotros solamente tenemos que lanzarnos, perseverar, luchar, orar fervientemente, ayunar, guerrear, hacer todo lo que tengamos que hacer, pero creyendo en el Señor, caminando creyendo que el que habló, Él cumple. Porque aquí lo hemos estado viendo, Dios con el pueblo de Israel, y así mismo con nosotros. Entonces aquí vemos que aquí estaban todavía conquistando los que faltaban todavía, que no habían podido todavía conquistar. Y dice, Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano,
sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Eso fue aquí algo, estuvo muy bien hecho. Aquí estamos viendo que la unidad hace la fuerza y que uno siempre va a necesitar la ayuda de nuestro hermano. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros siempre vamos a necesitar la ayuda de un hermano. Siempre. Y fíjense que en la unidad está la fuerza. A veces está pasando algo terrible en nuestras vidas o algo muy fuerte. Y nosotros hablamos con un hermano, con una hermana, en apoyo en oración, en apoyo en tal situación. Porque no es lo mismo uno a que dos. Entonces vemos aquí, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y van a pelear contra el enemigo. Y nosotros hoy en día, los hijos de Dios, las hijas de Dios, ¿contra quién peleamos? Igual con nuestros enemigos. Ellos peleaban con sus enemigos que eran físicos, porque iban a la guerra. Pero hoy en día nosotros, como hijos e hijas de Dios, nosotros peleamos ¿qué? No así físicamente. Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, gobernadores de maldad. O sea, con ese mundo espiritual. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es con ese mundo espiritual. Y dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Fíjense, Judá subió, le pidió ayuda a Simeón, le dijo, apóyame, ve conmigo, y cuando a ti te toque, pues yo voy contigo. Gloria a Dios. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000. Fíjense, que Dios les iba a dar la bendición. Dios daba la bendición, pero la parte, fíjense que una parte la da Dios. Como quien dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la victoria. Pero la otra parte la tienes que hacer tú. Dios no puede hacer todo. Y muchas veces nosotros pensamos de que Dios haga todo. Lo que yo no puedo hacer, por miedo, por temor, lo que sea, no quiero que Dios lo haga también. Que Dios haga su parte, pero también que haga la mi parte. Y no, aquí vemos que Dios no trabaja así. Ellos, a juro, tuvieron que ir a la guerra, pelear, conquistar. Esa era su parte. Dios le decía, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar la victoria. Yo los voy a entregar en sus manos. Pero ellos tenían que hacer su parte. Entonces, para nosotros hoy en día conquistar, obtener las cosas que Dios nos ha prometido, también nosotros tenemos que ir a la guerra, a la batalla. Pero nuestra batalla es espiritual. Entonces dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos, al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Si ellos no hubiesen ido a la guerra, entonces ¿cómo Dios los entrega en sus manos? Tenían que ir a guerrear, a luchar por lo que Dios le había prometido. Ellos tenían que hacer su parte. Y fueron, y Dios les dio la victoria. Dios hizo su parte. 5. Y hallaron a Adoní-Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní-Besek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní-Besek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Fíjense cómo él está diciendo, como él dijo, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Al parecer ellos tenían esa costumbre, hacerle a los reyes cuando los agarraban, el cortarle las pulgadas de las manos y de los pies. Y él se lo hacía, fíjense cómo él dice, se los hice a 70. Pues ahora le tocó a él. Le hicieron lo mismo, lo que él hacía a los demás, se lo hicieron a él. Le llegó su hora. Y dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negué y en los llanos.
Y marchó Judá contra el cananeo, que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sefsaí y a Imán y a Talmaí. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo daré Asca, mi hija, por mujer. Fíjense cómo eran antes las costumbres antes. Ellos, cuando había que conquistar alguna ciudad o algo, ellos tendrían la costumbre de ofrecer a sus hijas. El que conquiste tal ciudad, yo le entrego a mi hija por mujer, como tipo trofeo. La mujer antes también era como tipo así trofeo. Quien conquiste a la mujer, yo le doy a mi hija. Sin importar quién sea, nada más el que la conquistara. Él entregaba a su hija. Entonces la mujer era como la utilizaban así como tipo trofeo. Ella estando o no de acuerdo, eso no importaba. Tenía que someterse, porque eran así las costumbres de los tiempos bíblicos. Entonces dijo, y Caleb, dijo Caleb, el que tocare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, porque su papá le dio tierras para el ganado, pero no había donde ellos iban a tomar agua. Entonces el padre, vamos a decir ya el que iba a ser su esposo, la persuadió para que ella pidiera tierras donde había agua, las fuentes de agua. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, 16, vamos, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo, que habitaba en Cefar, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orna. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Fíjense, pero qué, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Se está refiriendo a carros con hierro, carros de combate hechos de hierro. Entonces, ellos no lograron expulsar a los habitantes de esa llanura, que tenían carros hechos de hierro. No pudieron. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Recuerda que Anac era un gigante. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, fíjense. No persistieron, no lucharon en arrojarlo, porque eso era lo que Dios les había mandado. Dios no los mandó, Dios no dijo, bueno, yo les entrego ahí a los jebuseos en sus manos, a la ciudad de Jerusalén en sus manos, jebuseos. Si los sacan, ustedes tienen las tierras. Y si no los sacan, bueno, vivan con ellos. Dios no les dijo eso. Dios les dio la orden de que los expulsaran, que los sacaran. Ellos tenían que destruir todo, matar a todo el mundo, para ellos poseer la tierra.
Pero vemos que al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Se quedaron allí y no hicieron más nada. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir al hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Belseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taná, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dios no mandó eso. Dios no le dijo: bueno, si no pueden, hacen que ellos trabajen, tengan trabajo forzoso. Dios no mandó eso. Dios mandó a expulsarlos. Y uno tiene que aprender a escuchar y a hacer lo que Dios manda. Nosotros no podemos cambiar las cosas. Si Dios da instrucciones, uno tiene que obedecer al pie de la letra lo que Dios manda. No hacer las cosas a mi manera, como si uno fuera Dios. No me parece. Yo creo que yo lo voy a hacer de mejor manera, de que Dios me dijo. Como pasó, recuerden el caso de Saúl, que fue a la guerra, recibió instrucciones, él no debía de dejar a nada con vida. ¿Y qué pasó? Quedaron ahí unos animales, porque el pueblo quería los animales para sacrificárselo a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Acaso quiere Dios qué? Sacrificio? ¿Más sacrificio que obediencia? A Dios le interesa más la obediencia. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue quitado. Entonces dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó en el cananeo en medio de ellos, en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. O sea, los pusieron a hacer trabajo forzoso, pero no los arrojaron de allí, no los sacaron de la ciudad, como Dios lo había mandado. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alacta, en Axín, en Elba, en Afec y en Reot. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anac, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anac. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. O sea que ellos lo que estaban logrando era, vamos a decir así, tomando control en ellos, dominio, para que hicieran trabajo forzado, les fueran así como esclavos, pero no estaban haciendo lo que Dios les había mandado. ¿Qué fue lo que Dios les mandó? A que los expulsaran. O sea, por supuesto, que fueran a la guerra, exterminaran a todos y los sacaran a todos de allí. Dios no les mandó a que convivieran con ellos. Dice: y el límite del amorreo fue desde la subida del Acrabín, desde Sela hasta arriba.
Entonces, aquí vemos lo importante de la obediencia. Ya después vamos a entender mejor la lectura en los siguientes capítulos. Entonces aquí vemos lo importante de la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Que cuando Dios da una instrucción, siempre es hacer las cosas a la manera de Dios. Porque hemos visto lo que sucede cuando uno hace las cosas a la manera de uno. Hay problemas. Porque hay problemas porque eso es desobediencia. Porque eso es rebeldía. Entonces cuando la persona entra en desobediencia, en rebeldía, en no querer someterse a lo que Dios manda, habla, establece, ahí sobre las personas que caen en maldición, Dios se aparta, Dios no apoya a esa persona cuando la persona está en ese estado. Ahora, si después la persona se arrepiente, se aparta del mal, claro que Dios tiene misericordia, deja de hacer lo que a Dios le desagrada y Dios vuelve a estar allí apoyando a esa persona. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Porque aquí vemos que claro que hay consecuencias. Ya para el próximo capítulo vamos a ver las cosas. Pero hay consecuencias. Porque ya también lo hemos leído en los capítulos anteriores. Si el Señor nos manda que si obedecemos, si seguimos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, si los ponemos por obra, las bendiciones van a venir a nosotros. Dios va a estar con nosotros apoyándonos. Pero si nosotros desobedecemos, somos rebeldes, no queremos vivir la palabra, sino vivir el evangelio a nuestra manera, ahí hay problemas. Porque estamos en rebeldía y cae sobre las personas maldición. Entonces queremos que nos vaya bien, pero no someternos a la palabra. Pero queremos bendiciones. Queremos todo lo bueno de Dios, pero no nos queremos alinear. Y así no funciona Dios. Así no trabaja Dios. Primero uno tiene que dar. Uno tiene que soltar, alinearse, vivir la palabra, dejar las cosas que a Dios le desagrada. Y a medida que uno haga eso, el Señor va a derramar sobre uno bendiciones. Y el Señor nos va a apoyar en todo. Va a bendecir el trabajo en nuestras manos. Y en todo lo que hagamos. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es fiel, justa, verdadera, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo. Sembramos, oh Dios, está tu palabra, Padre, en nuestros corazones. Te pedimos que esa tu palabra produzca fruto a 100%, Señor. Y la sellamos en el nombre del Señor Jesucristo con la sangre del Señor Jesús y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.